hablando a nuestra sociedad de un Dios en el que no creen. Porque podría decir algunas cosas, podría explicar algo incluso de nuestra propia experiencia, de lo que es la comunicación, y podríamos salir muy contentos de aquí, ver un poquito qué está pasando en nuestro mundo, ver lo que Dios quiere de nosotros y ya está. Pero quizás no pasaría nada. Y yo creo que Dios nos ha llamado a revolucionarlo absolutamente todo en el buen sentido de la palabra. Así que lo primero que tenemos que hacer es ya cambiar el título. Es muy bueno hablando a nuestra sociedad de un Dios que no creen, pero el título real debería ser hablando a nuestra sociedad de un Dios que no conocen. ¿Por qué la sociedad no conoce a Dios? Pues podríamos estar hablando y preguntándole a muchas personas, quizás que no le buscan, hay problemas de incredulidad, personas que no tienen tiempo para pensar, personas que no quieren escuchar su conciencia, que no quieren saber de Dios, problemas de secularismo, podríamos decir muchísimas cosas, pero la cuestión es que los que estamos escuchando no somos personas que estamos en ese campo, que no conocemos a Dios, sino que somos personas que sí le conocemos. Así que lo que debemos es hablar de las razones por las que no conocen a Dios y nosotros tenemos parte en esas razones. Lo primero quizás no nos va a gustar mucho, pero sin ninguna duda el mayor enemigo de Dios en el mundo de hoy es la religión en sí. Y quien dejó claro esta idea pues no fue Marx, Nietzsche, ninguno de los filósofos, fue el mismo Señor Jesús. Cuando escribe, habla, mejor dicho, y los evangelistas escriben, sobre todo Mateo y Lucas, hablando del problema de la religiosidad en aquel momento y de que esas mismas personas eran los que estaban, digamos, echando a las personas de Dios en el sentido de que no les estaban hablando de lo que Dios podía estar haciendo en su vida. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? A lo largo de toda la historia no vamos a hablar de lo que muchas veces se hizo en nombre de Dios y afortunadamente ha habido muchísimas cosas que se han hecho buenas de lo que vamos a decir también. Pero ha habido muchas situaciones complicadas en las cuales la religiosidad realmente ha sido el mayor enemigo del Señor. Así que ahora estamos viviendo un problema nuevo. Y es que en muchas situaciones vivimos única y exclusivamente dentro de la Iglesia. Y no es malo en sí, pero vivimos en las actividades de la Iglesia, en las propuestas de la Iglesia, en las cuatro paredes de la Iglesia, debajo de la autoridad de la Iglesia, bajo los principios de la Iglesia, que no son malos en sí, pero hemos dejado de lado la autoridad del Señor Jesús, los principios del Señor Jesús, la pasión por el Señor Jesús. Y, en cierto modo, en algunas situaciones estamos empezando a sustituirla. Alguien dijo una vez que si el Espíritu de Dios se fuera, por decirlo de alguna manera, de nosotros, algunas iglesias tardarían años en darse cuenta, porque seguiríamos con las mismas actividades, los mismos ritos, las mismas cosas que no son malas en sí, pero estamos tan enfocados en eso y tan poco en el Señor, en su palabra, en lo que el Espíritu de Dios puede hacer, que al final eso se ha vuelto un problema. Y la consecuencia es que algunos de los principios sociales hoy se han introducido dentro de nosotros y por eso la gente realmente no conoce al Señor. Vivimos en una sociedad bastante egoísta, en una sociedad manipuladora en el sentido de que busca el placer y el dinero, en una sociedad que crea héroes y en una sociedad en la que la libertad está desapareciendo y la individualidad de las personas está desapareciendo en base a todo lo que es el personaje común. Y desgraciadamente se está introduciendo dentro de nosotros. Muchas veces somos egoístas, muchas veces lo que más nos preocupa es el poder y el dinero. Yo he estado en iglesias donde no hay ni una sola reunión en la iglesia donde no hablen de dinero, no pidan dinero, no pasen una ofrenda. Y siento, yo no estoy hablando ahora ni para los que escuchen después para herir a nadie, sé que me entendéis perfectamente, pero sí para decir qué está pasando dentro de nosotros.
Una iglesia que crea héroes exactamente igual, que lo que dicen ciertas personas es casi tan importante a veces como lo que la Biblia mismo dice. Una iglesia que a veces busca esa manipulación porque no existe demasiada libertad. Y yo sé que hay grandes ejemplos de iglesias que están comprometidas con el Señor y que esto no ocurre, pero estoy hablando, ¿me entendéis?, a nivel general. Y entonces esa libertad de que puedas expresarte normalmente parece que está desapareciendo. Y si no haces todo 100% como te dicen, pues ya no entras, digamos, dentro de lo que es, de lo que son los parámetros, de lo que esperan de ti. ¿Qué ha ocurrido? Pues que una reciente encuesta del Instituto Gallup en más de 50 países de todo el mundo le preguntaban a las personas si creían en Dios. Y fue curioso observar cómo prácticamente el 100% de las respuestas se dividían entre dos respuestas y al mismo nivel prácticamente. Una es, yo no creo en Dios. Si la persona respondía, sí, creo en Dios, la encuesta terminaba. Si te decían, no, yo no creo en Dios, pues entonces preguntaban por qué. Y las dos respuestas que prácticamente cubrieron el 100% y al mismo nivel eran, yo no creo en Dios por el problema del mal en el mundo. ¿Por qué Dios permite, y esto lo habéis escuchado muchas veces, por qué Dios permite que las personas sufran? Pero la segunda, que a mí me impactó, y era prácticamente el mismo nivel, yo no creo en Dios porque conozco muchas personas que sí dicen que creen y su vida es igual o peor que la mía. Entonces eso es un problema muy grande dentro de nosotros. Y eso ha creado que vivamos incluso en lo que yo llamo, no sé si alguien lo ha dicho antes, pero una esquizofrenia espiritual. Otra encuesta revela que muchas personas creyentes, estamos hablando de asistentes en iglesia, piensan solamente el 30% de esas personas que asisten a las iglesias cristianas, piensan que lo que escuchan en la iglesia tiene valor para su vida normal. El otro 70% no. Van porque les gusta, porque se sienten muy bien, porque de alguna manera su alma se refresca y Dios puede hacer eso, pero no ocurre nada más. Entonces estamos viviendo en una situación que muchas veces las personas adoran a Dios durante 1 hora y media el domingo para olvidarlo completamente durante toda la semana. Y ese es un problema en el que tenemos que ver exactamente qué es lo que está sucediendo, porque esos principios se han introducido dentro de lo que es nuestro seguir al Señor. El Señor nos dijo que hiciéramos algo completamente diferente. Dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. No quiero predicar aquí, pero basta leer el mensaje de una manera muy simple para darse cuenta que la primera palabra es id, o sea, tenemos que salir. Así que, ¿cómo hablar de Dios en una sociedad que no conoce a Dios? Hay que ir donde ellos están. Jamás debemos esperarles. Si vienen, gloria a Dios. Pero hay que ir, porque además es lo que el Señor Jesús dijo. Y después dice, haced discípulos. Y es curioso porque todos los textos bíblicos que tienen que ver con evangelización siempre habla de ir, siempre habla de los pies de los que evangelizan, siempre habla de camino, siempre habla de salir. Así que si queremos impactar la sociedad tenemos que salir de donde estamos. Tenemos que salir de la iglesia. No salir espiritualmente, ¿me entendéis? Pero sí físicamente, salir de las 4 paredes de la iglesia. Así que eso nos ayuda a comprender nuestra responsabilidad y nos ayuda también a descargar nuestras muchas veces culpas que nosotros mismos nos añadimos al no darnos cuenta que es un trabajo del Espíritu de Dios. Nadie se va a convertir por lo que yo diga. Yo no voy a convertir a ninguna persona. Es el Espíritu de Dios que tiene que hacerlo. Así que yo voy, proclamo las buenas noticias, proclamo lo que la Biblia dice y el Espíritu de Dios toca la vida de las personas. Eso me quita la responsabilidad de sentirme, a veces como nos sentimos, presionados pensando en actividades tenemos que hacer. No, es una cuestión mucho más sencilla que eso. Es una cuestión simplemente de ir, brillar para el Señor, apasionarnos con Él porque Dios hace eso en nuestra vida y dejar que Él haga el trabajo. Porque en la historia siempre fue así. Si examinamos la vida del Señor Jesús y de la primera iglesia, ellos dependían completamente del Espíritu de Dios. Y si lees incluso todo lo que ellos hacían en el libro de los Hechos, ves que realmente son los hechos del Espíritu de Dios, son los hechos de Dios, no tanto los hechos de los apóstoles. Ellos se limitaban a proclamar al Señor Jesús resucitado.
Si lees incluso todos los discursos del libro de los Hechos, ves que hay una cosa común. Cuando las personas dicen, ¿de qué deberíamos hablar? Hay una cosa que nunca dejaron de decir, el Señor resucitó. Eso era la clave. Porque además ese mensaje es absolutamente radiante y radical. Nadie ha vencido la muerte, solo el Señor Jesús. Pero además ves que incluso los discursos eran relativamente cortos, eran muy directos y que las personas vivían lo que estaban haciendo y lo que estaban proclamando. Y eso fue una revolución absoluta en los primeros siglos. Tanto es así que llegaron a decir, estos son los que están trastornando el mundo. Y no solamente lo trastornaron, es que cambiaron, le dieron la vuelta completamente al Imperio Romano. Y en una situación mucho más difícil de la que se vive hoy. Porque la situación moral, legal que existía en el Imperio Romano era 100 veces peor a lo que hoy estamos viviendo. Y sin embargo ellos se dedicaron a brillar para el Señor, a vivir una vida en comunidad, a amar a unos a otros y amar a sus enemigos, a proclamar la resurrección del Señor en todas partes. De hecho, en los primeros siglos, en los primeros momentos se reunían en las casas, no había edificios de iglesias, y no estoy en absoluto en contra de los edificios, entendedme, pero no los necesitaron, no necesitaron las misiones, no necesitaron los predicadores, no necesitaron las campañas evangelísticas, no necesitaron los grandes estadios, no necesitaron nada de cosas que son buenas. Pero ellos no lo necesitaron porque solamente con su manera de vivir, de proclamar el mensaje, de amarse unos a otros y de amar a los enemigos y pagándolo con su propia vida, transformaron un imperio. Hasta que, y eso es otra cosa, el propio emperador del imperio hizo que el cristianismo entrara en el imperio y ahí se acabó el cristianismo. Pero esto es otra historia. ¿Por qué? Porque la religiosidad al final es lo que acaba matando el Evangelio. Y eso nos ha ocurrido incluso después de ese primer cristianismo y ha ocurrido también después de la Reforma. Cuando todas las cosas buenas nosotros dejamos de amarlas, cuando dejamos de amar al Señor, cuando dejamos de apasionarnos con Él, dejamos de que Él transforme nuestro corazón y el entorno en el que vivimos, caemos en la religiosidad y nos hacemos buenas personas, en el mal sentido de la palabra. ¿Me entendéis? Es que es una frase difícil de comprender, pero pensadla cuando volváis a casa, que a veces uno puede ser una buena persona, excelente, de que todo el mundo te ve y te dice, pues es una persona impecable, pero no te acercas a esa persona. ¿Por qué le falta? Le falta pasión, le falta algo del Señor, le falta entusiasmo. Y entonces al final no nos damos cuenta de lo que significa la revolución de los que vivieron y de los que viven el Evangelio. Y los que fueron capaces no solamente de transformar el entorno, sino transformar la propia sociedad. Y de hecho, la gran mayoría de todos los principios y de las libertades que nosotros ahora disfrutamos ha sido por personas que amaron al Señor, como Martin Luther King, como William Wilberforce, como el propio fundador de la Cruz Roja, Henry Dunant, como Amy Carmichael, la mujer que se fue a la India a predicar, como podríamos estar toda la mañana mencionando miles de personas que vivieron tan apasionados con el Señor que fueron capaces de revolucionar el mundo. Y ninguno tenía grandes medios, pero se dieron cuenta del poder del Evangelio. Porque realmente el Evangelio es una verdadera revolución, es total, porque llega no solamente a nivel personal. Y yo creo que a veces, cuando hablamos de lo que el Señor dice y de su palabra, lo reducimos solamente a nuestra vida personal. Pero si realmente Dios transforma nuestra vida personal, va a transformar nuestra vida familiar, en primer lugar. Y va a transformar nuestra vida social, las personas que nos rodean. Y va a transformar la vida nacional de toda la nación. Y va a transformar el mundo, porque eso es lo que Dios quiere. Nosotros muchas veces estamos buscando mejores métodos, mejores personas, buscamos situaciones, mejores evangelismos, mejores campañas, mejores, no sé. Y no nos damos cuenta de que Dios sigue buscando hombres y mujeres apasionados por Él y que realmente se den cuenta de la belleza del Salvador. Porque eso es uno de los problemas que tenemos. Es el problema de no darnos cuenta de que el Evangelio es total y que necesitamos volver a disfrutar a Dios, conocer a Dios y disfrutar de su belleza. Tenemos el privilegio, Pedro lo mencionaba,
Y es un privilegio, realmente un regalo del Señor, de visitar muchos países del mundo y iglesias de todas las denominaciones. Y cuando alguien me pregunta, ¿crees que está pasando algo? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es la raíz de algunas situaciones, de los problemas que tenemos? ¿Qué está pasando? Yo siempre le digo, la mayor parte de nuestros problemas comienzan cuando perdemos la belleza de nuestro Salvador. Cuando perdemos la belleza de lo que Dios es, de lo que es el Señor Jesús, de cómo su Espíritu puede transformar no solo nuestra vida, sino transformarlo absolutamente todo, empezando por nosotros mismos. Y claro que conocemos, y espero que me entendáis porque estoy hablando a personas que amáis al Señor y conocéis su palabra, y además os gusta escribir y expresarlo porque sois comunicadores. Entonces, quizás le estoy hablando a las personas equivocadas, pero sé que me vais a entender, en el sentido de que claro que conocemos cómo es Dios y que Él es todopoderoso y que Él es el creador y que es omnisciente y que Él está siempre con nosotros y que es majestuoso y que es santo. Sabemos todas estas cosas, pero a veces perdemos muchas cosas de nuestro Dios que además de estas son las que realmente están transformando nuestra vida. Muchas veces hablamos poco del Dios de la creatividad, cuando lo primero que nos dice la Biblia de Dios es: en el principio creó Dios. Así que las personas necesitan saber que toda la fuente de la creación que pueda existir en el mundo, de la creatividad, mejor dicho, una palabra mejor explicada, viene de Dios. Que Él es el origen de todo eso. A veces no nos damos cuenta de que Dios es el Dios de la imaginación, que gente que escribió como las Crónicas de Narnia y impactaron, C.S. Lewis, la sociedad y siguen impactando el día de hoy, es porque descubrieron que Dios es el Dios de la imaginación, que Dios es el Dios además del buen humor, que el Dios es el Dios de la belleza. Todos los músicos, no solamente desde la Edad Media, pero los grandes conocidos como Beethoven, Mozart, Bach, todos escribían al principio de sus obras: Soli Deo Gloria, a Dios sea la gloria. Bach escribía además ayúdame Jesús en cada una de sus obras, y lo que él hacía era presentarse en su iglesia todos los domingos con una obra nueva, la tocaba. Muchos incluso, dicen los historiadores, que escuchaban aquello y decían: pero este hombre hace una música que no la entiende nadie, ¿cómo viene aquí a tocarnos esto? Pero él estaba expresando la belleza de Dios con su música. Estaba impactando la cultura de su tiempo, y nosotros necesitamos volver a descubrir que Dios es el Dios de la belleza y que todas las artes son un regalo de Él, y necesitamos explicar a los jóvenes que tienen que expresar belleza, porque expresando la belleza de lo que Dios ha puesto en sus manos, están proclamando el carácter de Dios. Y muchas veces nosotros no hablamos del Dios de la compasión, que el Señor Jesús no quería que nadie se perdiera. Y a veces predicamos el Evangelio, sí, pero nos da la impresión de que lo predicamos casi como si disfrutáramos enviando a la gente al infierno. Perdonadme esta frase, perdonadme porque no la saquéis de contexto, pero de una manera que da la impresión. No, él tenía compasión por las personas y era capaz de pararse horas hablando con cualquier persona. Fijaos en los Evangelios, dice que iba a un lugar y de repente un ciego gritaba y dice: se detuvo para escucharle. Y esa palabra, Dios se detiene para escuchar a las personas. Pues nosotros igual estamos demasiado ocupados a veces si no comprendemos que Dios es el Dios de la compasión, que se detiene para escuchar a una persona, a un ciego, que es el Dios de la libertad, como hablábamos antes. William Wilberforce en Inglaterra trabajó para eso, cuando había personas que tenían a niños en las minas trabajando, no solamente esclavos de otra raza o de otro color. Todos conocéis muy bien la historia, que es el Dios de los sueños. El propio Martin Luther King transformó un país que todavía está viviendo de lo que él soñó, porque todavía necesita ser transformado, igual que gran parte de nuestra Europa, en el sueño de que todas las personas delante de Dios somos iguales, que no hay diferencia de razas, que Dios ama absolutamente a todos. El Dios de la misericordia, el Dios que disfruta con nosotros. Cuando leemos textos como Sofonías 3:17, que dice que Dios crea una canción para cada uno de nosotros y que se goza de amor con cada uno de nosotros con cánticos, pues ese es el Dios a quien amamos. Y las personas no lo saben. Cuando Efesios capítulo 2:19, perdonadme porque empiezo a predicar, pero Efesios 2:19 dice literalmente: somos hechura de Dios,
Dice, somos poema de Dios. La palabra griega es poema, somos un poema de Dios. Y muchas personas en el mundo serían radicalmente transformadas si supieran que son un poema de Dios, que Dios no hace nadie inútil, ni nada sin. Y nosotros necesitamos proclamarlo, necesitamos que conozcan a nuestro Padre Celestial, que es un Dios que escucha la oración y la contesta, que es un Dios que, como el Señor Jesús, está al lado de los pobres, de los necesitados, de los que están en la calle, que se preocupa por los que no tienen donde dormir. ¿Os dais cuenta cómo muchas veces estamos hablando de Dios y no nos damos cuenta de quién es Él? El Dios del placer, que deja en su palabra, en la Biblia, un libro como Cantar de los Cantares, del que desgraciadamente poquísimas veces hablamos, ni en la iglesia ni fuera de la iglesia. Pues es un libro de la palabra de Dios, exactamente como cualquier otro, y nos expresa que Dios fue el que creó el placer también. Y muchas veces de todas estas cosas, las personas no conocen a nuestro Padre Celestial, no llegan a conocer a Dios. Y mi pregunta a veces es si realmente nosotros también le conocemos. Si no hemos edificado algunas cárceles religiosas en las que estamos metidos y no somos capaces de salir de ellas. Y Dios, que es un creador apasionante y que derrocha imaginación y que todo lo que hace es para derrochar. El Señor Jesús, cada vez que hace algo y cada vez que encontramos algo en la Biblia, no sé si os fijáis que siempre sobra. No es como nosotros que vamos midiendo las cosas, no, Él alimenta a la gente y sobra siempre. Quiere que rompamos esas cárceles y que empecemos a orar y ver realmente a Dios como es, y entonces las personas le van a conocer. Porque sabéis, si no podemos llegar a caer, y digo con mucho temor delante del Señor esto, pero lo he estado viendo desgraciadamente últimamente en lo que podríamos llegar a llamar hasta el integrismo evangélico. Solamente aquellos que piensan como yo son realmente los que Dios ama. Y entonces esta iglesia no se puede ver con aquella porque no hace bien aquello, o este habla mal de aquel, o aquel habla mal del otro, y puedes entrar en YouTube, en Internet, y encontrar pastores y personas hablando de unos, de otros, con nombres y apellidos, y parece que como que todos estamos, quién sabe qué, defendiendo nuestra integridad. Y a mí me recuerda mucho a la situación cuando llegaron los discípulos delante del Señor Jesús y le dijeron, mira, hemos escuchado a uno que hablaba en tu nombre, pero no nos sigue. Y yo creo que esa es la mayor parte de nuestros problemas. ¿Os dais cuenta de esa frase? Habla en tu nombre, pero no me sigue a mí. Y ese es uno de nuestros grandes problemas, cuando nosotros pensamos, Señor, los que hablan en tu nombre tienen que seguirme a mí. Y esto puede llegar a ser un problema muy grave, y yo no puedo solucionarlo, nadie puede solucionarlo. Tiene que ser el Espíritu de Dios que toque la vida de cada persona. Pero aún esta misma semana leía algo que me impactó. ¿Sabéis que una de las personas, quizás el ateo más conocido en el siglo pasado, fue Bertrand Russell? Por sus libros, siempre su manera de hablar de que Dios no existe y su beligerancia contra el cristianismo. Cuando Bertrand Russell estaba a punto de morir, lo único que dijo fue, hay tinieblas afuera, y cuando muera habrá tinieblas dentro de mi corazón también. Porque se daba cuenta que no tenía esperanza. Porque las personas, incluso la persona más beligerante contra Dios, en el fondo, y si somos capaces, por medio del Espíritu de Dios, de expresar la gracia suficiente como para llegar a ese fondo, reconocen que necesitan a Dios. No sé si sabéis que la hija de Bertrand Russell es creyente, muy buena creyente además. Así que hace poco un gran escritor conocido, Philip Yancey, le preguntaba sobre su papá, porque ella le habló muchas veces a Bertrand Russell sobre Dios. Y yo lo escribí para decir la cita correcta, una solamente de esa entrevista, una frase de esa entrevista. Y su hija dice, jamás pude convencer a mi padre de que yo encontré lo que él estaba buscando, fue imposible. Él había conocido demasiados cristianos ciegos, sombríos, moralistas, que destruían el gozo de vivir y perseguían a los que se les oponían. Nunca pudo ver la verdad que ellos estaban escondiendo con su manera de ser.
Y eso es algo para mí también, personalmente. Porque es cierto que son las buenas noticias, pero la Biblia dice que el Señor Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Y a veces me da la impresión de que nosotros solamente defendemos 100% la verdad, que tenemos que seguir haciéndolo y no debemos de dejar de hacerlo. Pero hemos perdido la gracia. Y hemos perdido el defender la verdad con un abrazo, con la gracia del Señor, expresando la verdad no solamente con la verdad en sí misma, sino también al corazón de las personas. Y eso viene hasta de una esclavitud de nuestra propia sociedad, porque la sociedad premia el conocimiento. Entonces, tú puedes ser el mejor maestro del mundo, entre comillas, si has sacado 10 en toda tu carrera y te dan el diploma de maestro, vas a una clase, eres un maestro y a lo mejor durante todos los años estás destruyendo la vida de los niños porque no te gustan los niños. Estás explicando lo que realmente es, pero no amas a los niños. Y eso se nos pega muchas veces a nosotros, porque se trata de vivir llenos de gracia y de verdad. De las dos cosas, de expresar esa gracia, de que la otra persona, sin alguna cosa, y más cuando se trata de alguien que no conoce al Señor, no está de acuerdo con lo que yo digo, no es mi enemigo. Ninguna persona en el mundo es nuestro enemigo. Solo hay alguien y es el príncipe del mal. Pero todas las personas Dios nos ha llamado a amarlas. Entonces tenemos que aprender a expresar esa verdad, pero expresarla llenos de gracia. Y como digo, no quiero seguir predicando. Muy rápido, en segundo lugar, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Por qué falta esa gracia en nosotros? Pues es obvio porque no estamos conociendo a Dios, como estábamos hablando, y no estamos disfrutando de Él, de lo que Él es. Y aquí siempre hago una pregunta. Madre mía, qué rápido se pasa el tiempo. Siempre hago una pregunta, y es porque además me han llamado personalmente a dar muchísimos seminarios sobre evangelización. Y prácticamente todas las iglesias en España, seminarios, principios sobre evangelización, qué hacer, no sé qué, cómo hablar del Señor. Y yo me quedo pensando, y voy y doy ese seminario y les hablo de evangelización, pero me quedo pensando, todavía no conozco ninguna iglesia que dé un seminario sobre cómo hablar de fútbol, ni cómo hablar de las series de moda, ni cómo hablar de algo que está pasando en internet o de algo que se compra o se vende. No conozco ninguna iglesia que dé seminario sobre eso. Y todo el mundo habla del Barça o del Madrid o del equipo que sea cada uno, y todo el mundo habla de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque lo aman. No hay otra razón, lo siento, desilusionaros. Cada vez que tenemos que hacer algo, decir algo para que la gente hable del Señor, es porque no le estamos amando, porque no estamos entusiasmados con Él, porque nuestro corazón no está ardiendo con Él. ¿Qué es lo que nosotros estamos amando más? Y no estoy hablando de las personas de la iglesia, estoy hablando de los propios responsables de la iglesia. Así que no os toca a vosotros, pero si alguien lo escucha, pues que después tiene que enfadarse conmigo personalmente. Pero si no estamos amando al Señor, ¿qué está ocurriendo? Te imaginas, si no lo digo en contra de nadie, pero Pablo diciendo, voy a ir a Corinto a explicar el Evangelio con propósito. O no, Felipe tiene un plan fenomenal, que es el discipulado con propósito en no sé cuántas lecciones. No lo hacían. Mirad la iglesia de Éfeso, por ejemplo, en aquel momento. Es la mejor, todo el mundo vamos a copiar los planes que hace, porque son planes geniales. ¿Os estáis dando cuenta que estoy hablando en parábola? Porque hoy hacemos eso, tal iglesia, no, vamos a copiar lo que dice, vamos a escuchar al pastor tal, vamos a hacer tal cosa, no, vamos a seguir lo que hace tal seminario. ¿Por qué estamos haciendo eso? ¿Dónde está nuestro corazón? Porque si realmente disfrutamos con lo que Dios es, le amamos,
no vamos a tener otro remedio que hablar de Él y expresar todo lo que Él es y lo que está haciendo en nuestra vida. Por eso necesitamos disfrutar del Evangelio, vivir con esa pasión. Lo he dicho muchas veces, sobre todo a nivel de jóvenes, pero me encanta decirlo aquí también porque sois personas creativas. Aburrimiento y cristianismo son dos polos opuestos, no pueden estar juntos, porque Dios es el Dios de la creatividad y la imaginación. Tú puedes ver miles de veces una puesta de sol o una salida de sol. A mí me encantan las dos y he visto cientos de ellas. Jamás son idénticas, porque a Dios le encanta hacer cosas nuevas. Entonces tenemos que aprender cómo es Dios y aprender cómo es Él, no solamente en nuestra vida, sino para expresarlo a los demás. Y nunca debemos caer no solo en el aburrimiento, sino en decir las cosas del Señor como si estuviéramos hablando de cualquier cosa. Yo no puedo. Y no sé si es una cuestión de carácter o no, pero yo no puedo hablarle a otra persona de lo que Dios hace en mi vida y cómo Él me perdona y cómo Él me restaura y cómo Él me cuida y cómo Él no deja de escucharme un solo momento y decirlo pues como si no pasara nada. Necesitamos aprender a disfrutar del Señor y necesitamos aprender a preocuparnos de las personas, porque eso es expresar el Evangelio. Es muy fácil hablar desde aquí y es muy sencillo hablar desde los púlpitos. Y es muy fácil ser un evangelista, un maestro, un predicador, un cantante, lo que sea, desde cierta distancia con la gente. Es muy sencillo. Hay su lucha espiritual, pero es muy sencillo. Pero el ejemplo, el del Señor, es de alguien que estaba todos los días, momento tras momento, paseando con las personas, comiendo con ellos, hablando con ellos, uno a uno. Y nuestra sociedad hoy necesita que volvamos a hablar uno a uno y hablarles del Señor y preocuparnos por ellos. Por eso fijaos que las características, y estos son los últimos puntos de la posmodernidad hoy, son las características que la gente necesita. En primer lugar, es una generación visual. La gente incluso oye con los ojos. La mayoría de los grupos musicales tienen éxito por sus videoclips, no solamente por la música que hacen. Así que las personas necesitan ver la verdad que estamos proclamando. Y muchas personas van a llegar a conocer al Señor al ver vuestra vida. En segundo lugar, otra característica de la posmodernidad es la participación de todos. Las personas quieren participar, ya no quieren ser espectadores. Y el lugar donde nosotros estamos, la iglesia que el Señor ha puesto, donde nos ha puesto, todas las personas tienen que participar, hombres, mujeres y niños. Y os asombraríais saber cuántas lecciones espirituales llegamos a aprender hasta de los niños, porque Dios también puede hablarnos por ellos. Así que tenemos que buscar las vías en las que todas las personas puedan participar. Y es curioso porque incluso ahora hasta en la alabanza y la predicación, a veces puedes estar en una iglesia y son dos personas, a veces uno que lo hace absolutamente todo. Todo, y toda la gente está ahí y no hace absolutamente nada. Y yo digo, para eso hicimos una reforma y hablamos del sacerdocio de todos los creyentes, para volver a que alguien haga absolutamente todo. No, el papel del Espíritu Santo en la vida es para que todos podamos expresarnos, y no hay nada que me enriquezca más a mí personalmente que cuando tú me hablas del Señor, cuando tú me cuentas algo de lo que el Señor está haciendo en tu vida. Y yo necesito escuchar a todos. Al mismo tiempo, es la preocupación por los demás. La sociedad posmoderna, a pesar del egoísmo, es la sociedad que más está ayudando en principios y en organizaciones no gubernamentales para ayudar a otros que no tienen nada. Y nosotros que siempre vivimos de esa manera, porque amamos al Señor, lo estamos perdiendo. Necesitamos salir a la calle, expresar el amor de Dios, ayudar a los que no tienen nada. No vivimos para nosotros. Y la posmodernidad le encanta celebrar juntos. Y el Señor Jesús, que es el que realmente, digamos, siempre, no solamente instituía las celebraciones, sino que vivía de esa manera. ¿Cómo le llamaban a él? Dice, este es un comilón y bebedor, porque pasaba la vida con las personas. Y nosotros no, nos cerramos en nuestro gueto
con nuestros amigos nada más, con los que son santos como nosotros, solamente comemos con ellos, solo estamos con ellos, solo celebramos con ellos, eso sí, dentro de la iglesia para que nadie nos vea. No, sal afuera, disfruta con las personas, que vean que realmente amas al Señor y les amas a ellos. Conoce los nombres de tus vecinos, sabes quiénes son, sabes cuántos hijos tienen, sabes si alguno de ellos está enfermo, sabes si alguno de ellos tiene un cáncer quizás. Celebra con las personas, porque eso es lo que la persona necesita. Porque la iglesia necesita ver y que eso está sucediendo así. ¿Sabéis por qué? La sociedad posmoderna está sedienta, más que de ninguna otra cosa, está sedienta de gracia. Cualquier película que vayas a ver, prácticamente cualquiera, cualquier canción que escuches, cualquier libro que leas, va a haber una historia de gracia en el fondo de esa canción, en el fondo de esa película, en el fondo de ese libro, en el fondo de esa historia. Gracia inmerecida. Y la gracia es un regalo de Dios. Y Dios nos tiene aquí para proclamar su gracia. Así que nuestra sociedad va a llegar realmente a conocer a Dios cuando se dé cuenta que la gracia que están buscando está dentro del corazón de Dios. Así que vamos terminando. Necesitamos usar todos los medios, pero no solo para evangelizar, sino para vivir, porque si no pensamos, bueno, voy a hacer esto para evangelizar. No, vive de esa manera. Utiliza el cine, el deporte, la literatura, las artes, la pintura, la televisión, radio, internet, cualquier cosa para brillar para el Señor. Y las personas van a ver que estás amando a alguien que te creó y que ha hecho todo por ti. Y las personas van a querer conocer a tu Papá Celestial, a tu Padre en los cielos, van a querer conocer a tu Salvador, van a querer saber cómo es que existe alguien llamado el Espíritu de Dios que está transformando tu vida y que te ayuda en los momentos buenos y en los momentos malos. Lo van a querer saber porque lo van a ver. Entonces no se trata solamente de usar todos los medios para evangelizar, se trata de usarlos para vivir, se trata de que en el lugar donde estamos, donde Dios te haya colocado, seas lo que seas, porque esa es una idea que también el Nuevo Testamento lo dice claramente y nosotros la hemos perdido por completo. No existen dos clases de personas para el Señor. No existen las personas que están en el ministerio y que hacen el trabajo para el Señor y las personas que no están en el ministerio. Esa no es una idea bíblica. Para Dios todas las personas son de Él. Todos le están sirviendo en su trabajo. Y supongo que ayer alguien, al hablar de Teresa de Ávila, que desgraciadamente no pude estar por venir viajando, habrá mencionado una de sus frases más conocidas: Dios está entre los pucheros. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Dios está exactamente igual cuando yo estoy predicando en un lugar a 30.000 personas que cuando estoy haciendo la comida en mi casa a solas para mi familia o para mí, porque estoy honrando a Dios haciendo mi trabajo bien. Y eso es lo que nuestra sociedad necesita ver, porque Dios es un Dios creador, lleno de imaginación, y entonces así nosotros nos introducimos en la cultura. No somos contracultura, sino que vivimos dentro de la cultura para que ellos vean una manera diferente de vivir y para que ellos conozcan realmente a un creador lleno de imaginación y lleno de gracia, porque las personas necesitan esa gracia. Y por eso necesitamos hacerlo fuera de esas cuatro paredes. Por eso también la Biblia dice que el Señor Jesús recorría todas las ciudades proclamando el Evangelio del Reino. Y necesitamos participar en la vida social. ¿Cómo proclamar el mensaje del Reino? ¿Cómo las personas pueden llegar a conocer a Dios? Pues que vean que somos personas normales y que estamos luchando por un mundo mejor. Cuanto más ames al Señor y más te des cuenta de que eres un peregrino, que un día vas a vivir en los cielos nuevos y en la tierra nueva, por lo tanto no perteneces a este mundo, más vas a luchar para que este mundo sea mejor de lo que es, porque eso es lo que hizo el Señor Jesús. Y nuestra sociedad necesita ver personas normales, familias sociales, y necesitan personas que ayuden a los demás. Alguien me decía hace poco una frase en cuanto a una situación de crisis y de hambre. Dice, cuando una persona tiene mucha hambre no puede oír nada. Así que necesitamos también ayudar a las personas. Y el Señor Jesús también ayudó y dio de comer a las personas. Y necesitamos llegar a todas partes. Es curioso que
nos habla el Apocalipsis que en el cielo, en la presencia de Dios, habrá gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es decir, con las particularidades de cada uno. Dios nos ama a cada uno, a todas las personas. Y por eso necesitamos vivir teniendo hijos espirituales como fruto de nuestro amor al Señor. Y esto no es una utopía. Comenzamos a hablar sobre reuniones en casas y tener hijos espirituales, que es algo tan sencillo como orar por una persona hasta que el Señor toca su vida, orar por tus vecinos, orar por las personas que tienes cerca. Hace unos 15 años comenzamos a hacer reuniones en diferentes lugares de España con otros amigos y amigas y pastores, misioneros y gente que vieron esa visión de buscar hijos espirituales, de orar por una persona, de orar como Raquel, dame hijos o me muero. Y a lo largo de estos últimos años hemos visto ya, y no sabemos hasta dónde ha llegado, pero más de 400 personas bautizadas involucradas en iglesias españoles, porque a veces la gente siempre te dice, bueno, pero eso ocurre porque... No, de aquí que han llegado a dar su vida al Señor y que hoy alguno de ellos incluso es responsable ya de su propia iglesia, sencillamente porque alguien oró por esa persona, porque se preocupó de invitarlo a su casa, invitar a esa familia a su casa, preguntarles cómo estaban, cómo estaba su familia, buscar hijos espirituales, porque eso es lo que funciona. Y de una manera muy sencilla, si solamente los creyentes que hay hoy en España nos preocupáramos por orar por una persona nada más al mes, solamente una, durante 30 días, pedirle al Señor que nos diera la oportunidad de brillar, ayudar a esa persona o decirle algo del Señor. Antes de 5 años, absolutamente toda España conocería quién es Dios. Pero nos gustan mucho más otro tipo de cosas, otro tipo de actividades que no están mal, vuelvo a repetir, pero que nos evitan el trato personal. Y por lo tanto las personas no nos ven brillar para el Señor. No conocen cómo es nuestra familia. No saben cómo amamos a nuestros amigos o las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y sabéis, en el libro de los Hechos, el capítulo 3 y el versículo 47, dice que la gente encontraba favor en las personas que les rodeaban. Claro, esa revolución les llevó a muchos a la muerte. Pero la gente los veía y decía, son diferentes. Literalmente el griego lo que dice es que estaban derrochando gracia. Y si personalmente tengo un sueño delante del Señor, y el Señor lo sabe, es que un día seamos capaces de derrochar esa misma gracia. Que un día seamos capaces de vivir como ellos. Porque se les comenzó a llamar cristianos, el contexto nos dice, el contexto histórico, que se les comenzó a llamar cristianos casi como un insulto, diciendo estos son como Cristo, son cristianos. Y no hay nada jamás que nadie pueda decir mejor de cualquiera de nosotros que decir, ¿sabes? Se parece a Jesús, se parece al Señor Jesús. Por eso terminamos con ese texto del escritor a los Hebreos, el capítulo 13, que donde tenemos que estar fortalecidos es en la gracia de Dios. Cualquier cosa que la Iglesia puede ofrecer, el mundo lo tiene. Amistad, comunión, compañerismo, ayuda, buenos espectáculos, buena música, buenas conferencias, no sé, cualquier cosa que tú me digas que la Iglesia puede dar, la gente lo puede encontrar en cualquier lugar. Pero hay algo que jamás va a poder encontrar, y lo que la sociedad está sedienta, es de la gracia de Dios. De cómo Dios nos ama y fue capaz de hacerlo todo por venir a buscarnos. Y es algo que nosotros no podemos ofrecer, que somos solamente vías, canales que Dios nos ha dado a nosotros y nosotros ofrecemos a los demás. Porque a veces con el tiempo puede llegar a olvidársenos de que nosotros somos tan culpables y tan necesitados de Dios como las personas que están afuera. Pero Dios nos ama. Ya no nos ve como culpables. Ya ha transformado nuestra vida y nos ve como hijos. Pero recuerda lo que Pablo está escribiendo, uno de los últimos libros que él escribe, la carta a Timoteo, a su íntimo amigo. Y cuando le dice,
palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y no está diciendo incluso el primero de la fila, sino que está utilizando una palabra de ámbito deportivo que significa el campeón. Es decir, no hay nadie, el campeón de los pecadores sigo siendo yo. Y nuestra sociedad está esperando personas que realmente conozcan a Dios, conozcan la Biblia, conozcan a Dios personalmente y estén brillando para Él de tal manera, porque cuando conoces a Dios no puedes vivir de otra manera, y vean lo que es la belleza de su Salvador, y que sean capaces de proclamar esa gracia de Dios y proclamarla desde un igual a igual, y decirle, mira, ¿sabes una cosa? La gracia de Dios es impresionante, y yo sigo siendo el primero de los pecadores. Sigo orando para que Dios siga transformando muchas cosas de mi vida, que Él tiene que seguir transformando. Pero te aseguro que si conoces la gracia de Dios, nada en tu vida va a ser igual. Y nosotros necesitamos vivir de acuerdo a esa gracia. Hubo miles de personas que lo hicieron, pagaron con su vida, pero revolucionaron el mundo. Hicieron justo lo que el Señor decía, amar a todos, incluso a los enemigos. A muchos les costó la vida. No sé si nosotros a veces queremos vivir una vida más cómoda o no, pero sí estoy completamente seguro que cuando seguimos al Señor Jesús, vemos quién fue, quién es Él y lo que Él es capaz de hacer. Y derrochamos su gracia por el poder del Espíritu de Dios, no por nosotros, sino por Él. El mundo ya no va a ser igual, comenzando por nuestra vida, nuestra familia, el barrio donde estamos, la iglesia donde estamos, la ciudad donde estamos y el país donde estamos. Y ese es un desafío, el mayor desafío que existe, seguir viviendo, derrochando la gracia de Dios.